Muy buenas tardes, soy Nicole Espejo y les agradezco la sintonía. En este momento iniciamos con las instantáneas de Acento TV, un reporte informativo breve con las últimas noticias que van surgiendo en el día, tanto en el acontecer nacional como internacional. Vamos de inmediato con las informaciones. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el decreto 3025, que crea el reglamento que regula la percepción y aplicación del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS en los servicios digitales prestados por proveedores extranjeros y consumidos en el país, será derogado y que por tanto no entrará en vigencia. Aquí tenemos el mensaje de confirmación que emitió el vocero este lunes luego de que la información de que esto entraría en vigencia comenzó a correr. Aquí dice: el gobierno derogó lunes 3 de marzo mediante el decreto 10725, el anterior, que es el decreto 3025, que regulaba toda la aplicación de los impuestos a servicios digitales. El decreto estaba publicado en la página de la Consultoría Jurídica de la Presidencia desde el pasado 25 de enero de 2025 y de aplicarse debía entrar en vigor 6 meses después de haber sido emitido. Aproximadamente eso sería en julio de 2025. El reglamento estipulaba que el ITEVIS sería aplicado a todos los servicios digitales que fueron utilizados, consumidos o captados en República Dominicana en servicios como streaming de video y música, donde entran Netflix, Spotify, Disney Plus, etcétera, en publicidad en línea de servicios y redes sociales, como Facebook Ads, Google Ads, plataformas de intermediación como Uber, Airbnb y similares, servicios de almacenamiento en la nube y software como servicio, y también venta de productos digitales como libros electrónicos, cursos en líneas y videojuegos. En otro orden, el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, respondió al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en la semana pasada con 11 proyectos de ley que estimularían la economía y la generación de empleos, además de establecer una serie de reformas para el fortalecimiento institucional. Mencionar que esta propuesta de Omar surgió al tiempo en que Abinader dijo que le gustaría que la oposición, además de criticar, haga propuestas. De hecho, las mayores críticas al discurso vinieron del expresidente Leonel Fernández, cabeza de la Fuerza del Pueblo, que es el partido al que pertenece Omar. Por su parte, él expuso que en vez de destinar sus energías solo a las críticas, decidió aportar con un plan legislativo para el que pide que se sume la bancada oficialista en el Congreso Nacional. Luego de prestar atención al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y digerir sus planteamientos, se podría esperar una hilera de críticas de nuestra parte a lo expresado por el mandatario. Y es que de entrada hay decenas de cosas que deberían estar mejor, incluso algunas de ellas prometidas sin éxito en otras ocasiones en ese mismo escenario. Sin embargo, he decidido dar un paso al frente y, como senador de la República, presentar una serie de propuestas en las que entiendo es la principal debilidad del Estado: convertir estadísticas e indicadores en realidades que tú puedas disfrutar. Por eso, en mi calidad de senador, les presento nuestro plan legislativo para el desarrollo económico de nuestro país, que hemos denominado Más para RD, que consiste en más de una decena de proyectos de ley que buscan impactar de manera directa e inmediata la capacidad de generación de empleos, la atracción de inversión, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la modernización de nuestro marco regulatorio digital. Como pueden ver, hemos diseñado un ambicioso pero lograble plan legislativo para el desarrollo económico e institucional de nuestra nación. Estas y otras piezas legislativas que estaremos presentando en las próximas semanas buscan darle al país el marco legal y normativo que necesita para que todas sus industrias y sectores productivos se coloquen a la altura de los países más desarrollados. Por otro lado, tras la inexplicable desaparición y posterior muerte de su hijo, John Cor Reyes, de 22 años, la madre del joven pide justicia y afirma ser intimidada por la Policía Nacional para que no hable del tema. Vamos a escudriñar un poco esta historia. John fue apresado en una redada en el barrio Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste, y encontrado 7 días después sin vida en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF.
Salió de su casa a las 11 de la noche el día 20 a buscar pañales para su hija de 1 año cuando lo arrestaron. Tras 8 días de destacamento en destacamento para encontrar a su hijo, a María Reyes Luna le dijeron que a él le había dado un infarto y lo llevaron a Engombe, y de ahí que estaba en el INASIF muerto. María reveló que cuando le entregaron el cuerpo en estado descompuesto, tenía el cuello roto y laceraciones de pistola eléctrica. En el cuartel de Las Caobas, que fue uno de los que visitó en Herrera, a María la amenazaron. Un supuesto capitán le pidió retractarse por las denuncias efectuadas. Ahora ella teme por su vida y la de su otro hijo y pide justicia. Es un caso al que hay que poner atención. En otra noticia, productores y molineros de arroz aseguraron hoy que el precio del cereal no ha aumentado y que se trata de una campaña de desinformación por parte de sectores que buscan obtener cuotas de importación. Los representantes del sector arrocero dijeron estar sorprendidos y confundidos por las quejas que circulan por el aumento del costo del arroz, pero que se mantienen los mismos precios desde el 2024. Representativas de productores y molineros de arroz, estamos sorprendidos y confundidos por las noticias y quejas sobre supuestos aumentos en el precio del cereal. De ser ciertos, estos incrementos solo podrían atribuirse a una campaña de desinformación promovida por sectores que buscan obtener cuotas de importación en perjuicio de la producción arrocera nacional y de la población consumidora. Resaltar que esas importaciones pueden afectar la producción agrícola nacional. La Comisión Nacional Arrocera, conformada por el sector oficial, productores, procesadores y comerciantes, mantienen los mismos precios de 2024. Esto significa que el saco de arroz de Selecto A de 125 libras continuará costando 3.960 pesos, es decir, 31.68 pesos por libra. En febrero pasado se ratificó el compromiso de mantener estos precios a comercio. El país no necesita importar un solo grano de arroz. Actualmente las factorías cuentan con más de 5.3 millones de quintales, a los cuales se sumarán 7 millones de quintales adicionales de la cosecha de primavera que recién está iniciando. Por otro lado, a casi un año de haber dejado sus cargos, el 86.6% de los alcaldes del periodo 2020-24 todavía no ha cumplido con la ley 311-14 sobre la declaración jurada de patrimonio. De los 91 síndicos que ocuparon el cargo en ese periodo, 79 no han presentado su declaración ante la Cámara de Cuentas, un requisito esencial para evaluar su desempeño financiero durante su gestión. Sin la presentación de estas declaraciones, es imposible realizar una comparación precisa entre el patrimonio de los ediles al inicio y al final de sus mandatos. Vamos a continuación con los deportes. Shai Gilgeous-Alexander se enciende en la NBA. Sale el nuevo ranking en la previa al Masters 1000 de Indian Wells y empiezan los duelos de octavos de final en la Champions. Shai Gilgeous-Alexander anotó 51 puntos y el Thunder de Oklahoma City derrotó 137-128 a los Rockets de Houston, logrando así su victoria número 50 de la campaña. Gilgeous-Alexander, nativo de Canadá, fue su cuarto partido en el que anota 50 puntos en esta campaña, la mayor cantidad en toda la NBA. De hecho, ningún otro jugador ha anotado más de un partido de 50 puntos este año. El líder de anotaciones de la NBA terminó con al menos 40 tantos por novena vez en esta campaña. Y todos los partidos de 50 puntos de Gilgeous-Alexander también han sido en este año calendario. A partir del 2025, anotó 50 puntos en un partido por primera vez el 22 de enero cuando se llevó 54 en contra del Jazz de Utah. Hizo 18 de 30 tiros de campo, 5 de 9 de triples y acertó los 10 tiros libres que intentó.
El italiano Yannick Sinner, a pesar de estar suspendido 3 meses por dar positivo en un control antidopaje, lidera con comodidad el ranking mundial del tenis. Tiene un total de 11.330 puntos, 3.195 puntos más que el alemán Alexander Zverev, que ocupa la segunda plaza con 8.135. Y el español Carlos Alcaraz cierra el podio con 7.510, en un top 10 al que se incorpora el griego Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev, que sube una posición, y Alex de Minaur de Australia, que cae a la 10ª plaza. Tsitsipas, mejor conocido como el Pirata en el mundo del tenis, se incorpora al ranking de los mejores 10 tenistas del mundo después de ganar la final del ATP 500 de Dubái el sábado. Estas plazas son claves para los próximos eventos que están en camino y les dará chances a encontrar enfrentamientos que sean menos complicados para lograr puntos en el ranking y llevarse los premios económicos. Y esta tarde vuelve la competición de clubes europeos más importante del mundo. La UEFA Champions League inicia con su zona noble, los octavos de final. Y los clubes que se quedan en esta fase tienen dos opciones: caer eliminados o seguir hasta el partido final, el partido del título que se estará celebrando en el Allianz Arena de Múnich, hogar del Bayern. En esta edición de la Champions todavía quedan 3 clubes españoles en la fase final: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, así como queda el Liverpool, Bayern de Múnich, el PSG, el Arsenal o el Inter de Milán, que son los reconocidos como los clubes grandes de Europa, que buscan en esta ocasión acercarse a la final. Para esta tarde se enfrentan el Club Brujas de Bélgica en contra del club villano, el Aston Villa inglés. El Borussia Dortmund recibe en casa a los Mastines del norte de Francia en el Lille. El PSV Eindhoven recibe al cuadro Gunner de Londres en el Arsenal, y se repite el Derby de Madrid cuando el Atlético no tome el avión y llegue en autobús al Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid. Esto ha sido la jornada deportiva. Para Acento TV, Milcíades Rodríguez. Gracias, Milcíades, por ese resumen de todo lo que implica la jornada deportiva, así como dices, en el día a día. Les recuerdo que en caso de pasar por alguna situación o querer compartir información con Acento, tienen la línea de denuncias disponible en el 809-981-3025. Ahí se comunicarán directamente con la línea de denuncias de Acento TV. Vamos brevemente a una pausa comercial. De inmediato estaremos de regreso con el resto de noticias en las instantáneas de Acento TV. Continuando con las informaciones a nivel noticioso, este martes vamos de inmediato con la continuación del reporte. Tras una reunión del máximo organismo del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, esa organización decidió que va a permitir el regreso de aquellos que han salido de las filas de ese partido en los recientes años. Luego de que Leonel Fernández y su corriente decidiera salir de las filas del Partido de la Liberación Dominicana al perder las primarias de octubre del 2019, el Partido Morado y de Estrella Amarilla ha sufrido ya una serie de deserciones que ha debilitado sus bases. Ha sido masivo. En los últimos 6 años, el ex partido oficialista ha sufrido las salidas de alcaldes, senadores, diputados, miembros de su comité político, presidentes del comité de base, entre otros, hacia la Fuerza del Pueblo y hacia el Partido Revolucionario Moderno PRM, incluso también organizaciones independientes. Se le permitirá regreso al PLD a los que se marcharon del partido sin ninguna sanción o expulsión. Si vuelven, van a tener el mismo rango y función que tenían antes de salir, pero no van a poder ser candidatos. Bueno, y por otro lado, el movimiento no partidista Participación Ciudadana calificó como una infamia la avalancha de críticas recibidas tras el cierre de las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En ese sentido, explicó que la USAID ha financiado 17
de los 101 proyectos que ha llevado a cabo en sus 31 años de historia. Aunque USAID es la entidad que más proyectos ha financiado, la organización aseguró que ha ejecutado sus programas de educación ciudadana, promoción de la democracia y fortalecimiento institucional con sus propios recursos o en alianza con decenas de entidades nacionales e internacionales. Entre estas entidades, mencionó a Transparencia Internacional, que ha financiado 14 proyectos, la Unión Europea con 13 y Oxfam Intermón con 11, entre otras también. La lista que debe elaborar la Policía Nacional para recomendar ante el Poder Ejecutivo el ascenso de sus miembros fue filtrada ante la sociedad a nivel público antes de que el presidente de la República emitiera el decreto, lo que expone una debilidad en la protección y también en la seguridad de las informaciones. De acuerdo con el dato, de manera extraoficial, estos oficiales serían ascendidos a general, pasando luego de inmediato a retiro. Esta información policial interna está situada en el sistema integrado de administración de recursos humanos que utilizan las direcciones de la entidad. Los oficiales mencionados recibieron diversas designaciones durante la gestión encabezada por el anterior director Eduardo Alberto Ten, y son varios. ¿Pero qué sucede? La Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional tipifica esta grave falta como una violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica. La comisión de esta acción sería sancionada con la suspensión sin disfrute de sueldo por hasta 90 días o inclusive con la destitución. Entrando ya al plano internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno tiene previstos planes de contingencia si su homólogo estadounidense Donald Trump impone aranceles a las importaciones mexicanas a partir de hoy. Pero de hecho, Trump ya aseguró que desde hoy todo entra en vigencia y que no piensa negociar con nadie, no solamente con México, sino también con Canadá. La presidenta de México dijo que su gobierno tiene previstos planes de contingencia si Donald Trump impone aranceles a las importaciones mexicanas a partir del martes. La mandataria Claudia Sheinbaum apuntó que aplicar los aranceles es una determinación que depende del gobierno de los Estados Unidos. Hace un mes estábamos aquí. Hay temple y hay tranquilidad en el sentido de que cualquiera que sea la decisión, tenemos plan y hay mucha unidad en México. Eso es muy bueno. El martes vence el plazo que acordaron los gobiernos de Sheinbaum y Trump para que entren en vigor aranceles del 25% a las exportaciones de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la medida a inicios de febrero al acusar a México y Canadá de permitir el ingreso de drogas y migrantes indocumentados a su territorio. Sin embargo, aplazó su entrada en vigor hasta el 4 de marzo, luego de que el gobierno mexicano se comprometiera a enviar 10,000 militares a la frontera para evitar el tráfico de drogas. Durante los últimos días, funcionarios mexicanos de las áreas de seguridad y comercio sostuvieron reuniones con sus contrapartes estadounidenses para buscar un acuerdo que evitara la entrada en vigor de los aranceles. El jueves, el gobierno mexicano entregó a 29 capos mexicanos a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, llamado el narco de los narcos, a quien las autoridades estadounidenses requerían por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Continuando con Donald Trump, este mandatario estadounidense cumplió su amenaza y ordenó también una pausa en la ayuda militar estadounidense a Ucrania para la guerra con Rusia, 3 días después del altercado verbal en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tenemos a continuación el reporte. Donald Trump cumplió su amenaza y ordenó el lunes una pausa en la ayuda militar estadounidense a Ucrania para la guerra con Rusia. Esto 3 días después del altercado verbal en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así lo aseguró un funcionario que ha pedido permanecer en el anonimato, quien señaló que Washington está revisando la ayuda a Kiev para asegurarse de que contribuya a una solución. Según los medios estadounidenses, la decisión se tomó tras una reunión en la Casa Blanca el lunes por la tarde entre los jefes de defensa Pete Hegseth y de la diplomacia Marco Rubio, así como los principales asesores de Trump.
El magnate tomó bastante mal que el encuentro del viernes en la Casa Blanca con Zelensky acabara en enfrentamiento verbal y el lunes intensificó sus amenazas contra su homólogo ucraniano, del que dijo que sospecha que no quiere la paz con Rusia. Advirtió además que no tolerará por mucho más tiempo las posiciones del presidente ucraniano. La ayuda militar estadounidense fue aprobada bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado 65.900 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su invasión a ese país. Anteriormente, Trump dijo que su par ucraniano debería ser más agradecido por la ayuda estadounidense, pero no dio por muerto el acuerdo sobre los minerales que Zelensky debía firmar en Washington la semana pasada, y en virtud del cual Estados Unidos tendría acceso a tierras raras ucranianas. En un video publicado el lunes por la noche, el jefe del Estado ucraniano reiteró su petición de obtener garantías de seguridad. Haciéndose eco de los comentarios del presidente estadounidense, el Kremlin afirmó el lunes que habría que forzar a Zelensky a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto porque actualmente no quiere la paz. El presidente ucraniano recordó que se había ofrecido a dimitir a cambio de la paz y de que Ucrania se incorpore a la OTAN, lo que significaría que él ya habría cumplido su misión. Pero Trump dijo la semana pasada que los ucranianos pueden olvidarse de la idea de entrar en la OTAN, antes incluso de recibir a Zelensky en Washington. Por otro lado, y hablando también de conflictos armados, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó a Hamás de las consecuencias que pueda imaginar si no libera a los rehenes aún cautivos en Gaza en pleno bloqueo de las negociaciones sobre lo que seguirá con el acuerdo de cese al fuego en esa zona también. Amenazas del primer ministro israelí contra el grupo islamista Hamás en pleno bloqueo del acuerdo de tregua en Gaza. Le digo a Hamás, si no liberan nuestros rehenes habrá consecuencias que no pueden imaginar. Además, Netanyahu dijo el lunes que es hora de dar a los habitantes de Gaza libertad para irse y alabó el proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar por la fuerza a los habitantes del territorio, plan que calificó de visionario y novedoso. Sus declaraciones tuvieron lugar en momentos en que las negociaciones sobre lo que seguirá con el acuerdo de cese al fuego están estancadas. Por su parte, Hamás acusó a Israel de buscar el hundimiento del acuerdo de frágil tregua que entró en vigor el 19 de enero tras 15 meses de guerra devastadora en Gaza, desencadenada por un ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Israel registró el lunes su primer atentado mortal desde el inicio de la tregua con Hamás en la franja de Gaza en enero, cometido por un druso israelí que mató a una persona e hirió a 4 en la ciudad de Haifa. La policía calificó el atentado de terrorista, término que indica que el ataque está relacionado con el conflicto israelo-palestino. El movimiento islamista palestino Hamás calificó el ataque de operación heroica, aunque no lo reivindicó. Haifa, ciudad mixta judeo-árabe, es el mayor núcleo urbano del norte de Israel. Bueno, ya con estas últimas actualizaciones sobre conflictos armados en el mundo terminamos las instantáneas por el día de hoy. Sin embargo, pueden ampliar en cualquier momento en acento.com.do y también pueden seguir en redes sociales Acento Diario y enterarse de las últimas informaciones que van surgiendo a lo largo del día. Soy Nicole Espejo y fue un placer informarles.